Gracias, Daniel, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en el segundo webinar del proyecto Right for Children and Youth Partnership. Este espacio se crea para compartir los resultados de toda la investigación desarrollada desde el 2020 al 2021 y quisiéramos retroalimentar lo que vimos en la sesión anterior. Compartimos los objetivos de la investigación, que si yo los pudiera resumir, les diría que se centra en conocer las prácticas, las estructuras, las relaciones institucionales que promueven o limitan los derechos humanos y el bienestar de las y los adolescentes y jóvenes en el país. Vimos también las 5 preguntas de investigación, las cuales hoy les compartiremos la respuesta que tuvimos por parte de adolescentes, de jóvenes, de sus familias y de los educadores. Vimos el marco epistemológico, digamos, todo el posicionamiento teórico en el cual nos basamos, la teoría crítica de los derechos humanos, el enfoque fenomenológico centrado en la experiencia ya de las personas. También vimos la etnografía institucional, qué prácticas, qué relaciones, qué políticas, qué leyes, protocolos incluso se ejecutan o no para el goce de los derechos humanos. Y por último vimos el enfoque decolonial, ¿verdad? Qué prácticas nuevamente se manifiestan de opresión, de control o del mantenimiento del status quo. Conocimos la metodología en fases que empleamos, vimos los resultados de los instrumentos y las técnicas de investigación y el objetivo de cada cuestionario. Por último, los obstáculos, los retos, los desafíos en los cuales nos enfrentamos, y la intención de comentarles todo esto es que ustedes también puedan identificar cómo se hace la investigación desde la academia y si ustedes desean hacer investigación, qué pasos pueden emplear, ¿no? Y el objetivo del segundo webinar, que es el del día de hoy, es conocer los resultados preliminares de la investigación y de los cuestionarios que empleamos a estudiantes de nivel medio, digamos básicos, diversificados, de 8 departamentos del país. A su vez, conocer la perspectiva de las familias y los educadores de adolescentes y jóvenes que participaron en los grupos focales, ¿sí? Así que en la siguiente diapositiva vamos a dar inicio oficialmente de todos los cuestionarios que nosotras y nosotros aplicamos dirigidos a adolescentes y jóvenes. El 60.63% que contestaron corresponden al género masculino y el 39.37% corresponden al género femenino. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar dando respuesta a una de las preguntas de investigación, que dice: ¿cómo se conceptualizan mejor el bienestar, la libertad, los derechos y la violencia y la juventud en el contexto colonial y cultural? Con la intención de saber cómo los perciben las y los adolescentes estos términos, nosotras les preguntamos en la siguiente diapositiva cómo definen ellas y ellos el bienestar, ¿verdad? Y resalta para un 15.38% la palabra paz. Esa fue una de las palabras que, digamos, los adolescentes y jóvenes respondieron al momento de describir qué era el bienestar. Es un estado de paz, estar bien, no tener conflictos, ¿verdad? El otro 15.38% indicó que lo asocian a un estado de satisfacción, ¿verdad? El estar bien, el sentirse. De igual manera, para el 61.53%, ya la mayoría de las personas que nos contestaron hicieron referencias a tener una buena salud, a estar bien emocional y psicológicamente, a tener personas a su alrededor que les amaran, ¿verdad? Que les hicieran sentir bien y con quienes se sintieran cómodos y cómodas. Por último, ya un menor porcentaje indica ya el 7.71% que el bienestar es tener lo necesario, ¿verdad?
lo asociaban a tener elementos para vivir bien, digamos una casa, alimentos. Sin embargo, de parte del análisis que el equipo hace es que la mayoría ignoran todos los factores que se deben manifestar para lograr el bienestar, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vemos cómo las y los adolescentes definen la libertad, ¿sí? Y nosotros intentamos hacer una nube con las ideas principales que destacaban, ¿verdad? Y resaltan palabras como que la libertad es un derecho, es poder seguir su voluntad, no tener ataduras, es una responsabilidad, cuando se tiene libertad de acción, cuando no se es discriminado. Y abajo de la diapositiva podemos ver otras palabras como elegir quién soy, opinar, ser lo que quiero, que es una facultad, manifestar mis ideas, actuar sin limitaciones, tener acceso al trabajo y ser feliz como soy. En ese sentido, al abordar el tema de libertad, la mayoría de adolescentes y jóvenes manejan un significado similar, ¿verdad? A pesar de que la palabra en sí misma tiene muchísimos significados y podría caracterizarse en diferentes contextos, vemos que la mayoría lo vincula a la libertad de expresión, ¿verdad? En la mayoría de los casos, dicha expresión es poder exponer su personalidad sin temor a qué van a decir los demás, ¿verdad? Sin temor a las apreciaciones que otras personas puedan decir de sí mismas. Y por último, otra vinculación que hacen sobre la libertad es esa facultad de hacer o no hacer, ¿verdad? En las respuestas podíamos ver como esa responsabilidad que se tenía también sobre sus acciones. Eso le asumían a la libertad. Muy interesante lo que ellas y ellos ellas y ellos decían sobre este término. En la siguiente diapositiva, otro de los términos, además de los anteriores, digamos, bienestar y libertad, también queríamos conocer cómo ellas y ellos definían sus derechos, ¿verdad? Y de igual manera resaltan palabras como es todo lo que podemos hacer, es una seguridad, es estar bien, dice autoridad, los que tenemos al nacer, los que defienden al ser humano, leyes y normas, es una libertad, es dar mi opinión, ser uno mismo o una misma, ¿verdad? Se tiene a nuestro juicio un conocimiento parcial sobre el tema de parte de los adolescentes y jóvenes, pero los vinculan a beneficios que les brindan los derechos humanos, ¿verdad? Es algo de protección, ¿verdad? Algo que les asegura su bienestar, también los vinculan a las leyes, a las normas, inclusive hacían saber ciertas instituciones como la PDH, el Ministerio de Educación, instituciones sociales como la familia, la comunidad, que los protegen, ¿verdad? En conclusión, la mayoría afirma conocer sus derechos y cuando nosotras y nosotros les preguntamos qué derechos conocían, nos contestaron los que están en la siguiente diapositiva, ¿verdad? De parte del equipo de investigación nos tomamos el tiempo para poder clasificarlos según la generación de derechos humanos a las que corresponden y en ese sentido, los derechos por generación que asocian las adolescencias y juventudes guatemaltecas son los que vemos en pantalla. Inicialmente, los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos que ellos y ellas asocian, el 19% indicó conocer el derecho a la vida. El 8.26% indicó el derecho a la libertad de emisión de pensamiento. El 7.43% dijo el derecho a la libertad. El derecho a un nombre e identidad, el 4.95%, y el derecho a la justicia únicamente el 0.82%. De todas las respuestas, el equipo los clasificó y estos son los que predominaron, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vemos
los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que los estamos clasificando así por cómo fueron surgiendo en las sociedades, ¿verdad? Y el de la segunda generación, los económicos, sociales y culturales, un 6.61% indicó conocer el derecho al trabajo. El 5.78% de todos los jóvenes de los 8 departamentos indicó conocer el derecho a la salud. El 20.66% el derecho al acceso a la educación. El 4.95% el derecho a la vestimenta. El 0.82% el derecho a la alimentación. El 5.78% el derecho a una vivienda. El 0.82 el derecho al acceso a la cultura y el 1.65 el derecho a una familia, ¿verdad? El anterior, el derecho a la vida predominaba y en este caso, el derecho a la educación predomina. Vamos con la siguiente, por favor. En los derechos de la tercera generación o derechos de los pueblos, son los que menos asocian y únicamente el 1.65% dijo el derecho al bienestar, el 4.95% indicó conocer el derecho a la no discriminación y el 4.13% el derecho a la seguridad, ¿verdad? Y al consultar en qué espacios habían aprendido todos estos derechos, porque a pesar de que algunos dijeron no conocerlos o no saber, la mayoría sí los conoce y son los que hemos visto, en qué espacios entonces los habían aprendido. Y en la siguiente diapositiva hay 3 espacios en los que más resaltan: la casa, el centro educativo y los medios de comunicación. El 38.88% indica haber aprendido sus derechos humanos en el hogar, en la familia, ¿verdad? En la casa. Y el 58.36% indicó haber aprendido sus derechos humanos en el centro educativo. Y únicamente el 2.77% de los diversos medios de comunicación, háblese de la televisión, las redes sociales, la radio, entre otros, ¿verdad? Y aquí podemos hacer alusión que los centros educativos están tomando un rol indispensable para la socialización de los derechos humanos. Las y los educadores están tomando un rol en el cual les comparten, socializan, comunican los derechos humanos mayor que los padres, las madres, los tíos, abuelos, hermanos y hermanas en el país, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe? A pesar que en el discurso guatemalteco escuchamos que la educación, independientemente de cuál sea, ¿verdad?, es desde el hogar, nos estamos dando cuenta, o sea, la evidencia nos indica que las condiciones materiales de vida de las familias ya nos están dando abasto, ¿verdad? Hay mucha precariedad en los hogares y el mismo sistema capitalista, neoliberal, hace que sean ya ahora el padre y la madre los que tengan que salir a trabajar y hayan pocos espacios de socialización en el hogar. Entonces, hay menos oportunidades de poder compartir sobre valores, principios, más allá de lo práctico, ¿verdad? Más allá del ejemplo, digamos. En ese sentido, es el centro educativo en el que se han predominado el conocimiento de los derechos humanos. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Por último, la misma pregunta de qué son los derechos humanos se las hicimos a las y los educadores. ¿La anterior? ¿Antes? Yo creo que nos pasamos. La misma pregunta se las hicimos a las y los educadores. Ahí está, gracias, esa es. ¿Sobre qué creen ellos que son los derechos humanos? Y en la siguiente diapositiva, Daniel, disculpa. Ahí está, esa bien. Nos indican que los derechos humanos son enseñar con el ejemplo, que no existían de pequeño, nos dicen maestros y maestras, que se acompañan de deberes, que ayudan y defienden. Antes no los conocíamos, son leyes, están para desarrollarnos,
se dan sin discriminación, son garantías, es una serie de características, se deben vivir sin discriminación, desde que nacemos están, es un conjunto de beneficios, son principios y valores, permiten la vida digna, enseñar obligaciones y aspectos inherentes. Ya hablábamos en la sesión anterior que desde la teoría crítica de los derechos humanos vemos que los derechos no son autoevidentes, ¿verdad? A pesar de que las y los educadores nos comparten que son garantías, están en las leyes y todo, también nos decían que los derechos humanos, en un discurso guatemalteco también amplio, ¿verdad? Estaban para proteger a los delincuentes, ¿verdad? Entonces, a pesar de que un porcentaje de los educadores nos decían eso, otro porcentaje lo ve a los derechos humanos como desde un punto de vista positivista, ¿verdad? Que están para ayudarnos, que están para protegernos, que son garantías, y no se concibe como esa lucha continua que tenemos en la sociedad de exigir los derechos y sobre todo de esa lucha que se tiene a nivel político, a nivel macro, a nivel gobierno, a nivel Estado, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vemos la segunda pregunta de investigación, que es cómo la educación formal e informal reproduce, resiste la libertad, el bienestar, la violencia y los derechos a través de sus prácticas, estructuras y relaciones humanas, ¿verdad? En esta pregunta, nosotras y nosotros les preguntamos a los adolescentes qué prácticas ellos evidenciaban en el colegio, en la escuela, en el centro por cooperativa, que reproducían o mantenían, ¿verdad?, la libertad, el bienestar o la violencia. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que les preguntamos también si el bienestar y los derechos humanos son iguales para todos los jóvenes, un poco para entender cuál era su pensamiento, ¿verdad? Si creían que todo el bienestar y los derechos eran los mismos, se vivían de una forma igual para todos los jóvenes en su centro educativo, y el 56.25% nos contestó que sí, y el 43.75% nos contestó que no. Y esta dicotomía, digamos, era porque un grupo decía los que sí, que todas las personas y todos los estudiantes eran iguales, ¿verdad? Por tanto, todos debían de tener los mismos derechos. Y el 43.75% que contestaron que no, decían que existía discriminación, ¿verdad? Identificaba que habían elementos que hacían que no se pudieran gozar y vivir de una manera igualitaria, porque existían condiciones de desventaja, ¿verdad? Y por otro lado, existían condiciones de mayor beneficio para ciertos grupos sociales, entre otros. En la siguiente diapositiva, también preguntábamos cómo se complementa o no se complementa la educación con las esperanzas que tienes para tu futuro, para ver cómo la misma educación desde sus prácticas generaba un plus, un bienestar, o al contrario, les afectaba, les limitaba, ¿verdad?, para sus esperanzas que tenían en su futuro. El 35.6% asoció esta pregunta a su proyecto de vida. Digamos que la educación, el sistema y las prácticas y las relaciones que tienen actualmente sí les ayudan en su proyecto de vida, en eso se complementa, en los sueños, en las esperanzas, en ser alguien, ¿verdad?, en la sociedad. Y nosotros también hacíamos el análisis en que desde las miradas adultocentristas se concibe a la niñez, a la adolescencia y a la juventud como el futuro del país, y sobre todo como personas que en la actualidad solo son eso, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que no aportan, ¿verdad?, entre comillas, a la sociedad. Y es por eso que lo vemos como un punto de vista adultocentrista, el tema de que lo asocian únicamente al proyecto de vida, el 35.6%, porque pareciera que en ese momento no son nadie, ¿verdad? No tienen un rol, no tienen un papel en la sociedad,
y hasta en el futuro van a poder ser algo en este país. De igual forma, el 15.6% dice que la educación se complementa con las esperanzas que tiene para el futuro en una posición social y para tener una posición económica, ¿verdad? Para poder ser personas de éxito en el país. Muchas respuestas decían eso, ¿verdad? Para poder ser exitosos, para poder tener una buena posición económica, para tener dinero, para que no nos falte nada. Y esto responde a esa lógica de consumo que a nivel nacional se ha implantado, en donde somos algo, somos personas si tenemos cosas, ¿verdad? Si estamos en ciertas posiciones de éxito. Y al final volvemos a hacer esta crítica desde el punto de vista de colonial, ¿verdad? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es tener una posición social o una posición económica? ¿Verdad? Todo nuestro sistema de educación le dice a las y los adolescentes que el futuro, para estar bien, deben tener riqueza, dinero, ¿verdad? Y replicamos estas miradas eurocéntricas desde Europa, ¿verdad? O desde Norteamérica, ¿verdad? Desde lo que nos dicen los medios de comunicación de Hollywood, digamos, sobre qué es el bienestar, qué es estar bien, ¿no? ¿Qué es tener éxito? Y responden únicamente a una lógica de consumo. No les hemos permitido a ellas ni a ellos que se sientan bien con lo que quieran ser, ¿verdad? Independientemente de no tener una posición social o una posición económica. Por último, el 30.1% dice que la educación se complementa con las esperanzas que tienen para su futuro, porque es un derecho, ¿verdad? Porque les hace sentir bien, porque este proceso formativo, desde niveles primarios, básicos y diversificados, les genera bienestar, les genera conocimiento, les genera satisfacción personal, ¿verdad? Y les ayuda a tomar mejores decisiones para la vida. Les ayuda a poder decidir por sí mismos qué quieren ser y cómo vivir, ¿no? Entonces, eso nos contesta el 30.1%. Y por último, algunas personas, estudiantes, nos dicen que la educación que están recibiendo actualmente no se complementa con las esperanzas que tienen para su futuro, porque se sienten insatisfechos con la educación actual. El 24.4% indica que hay bastante negligencia desde antes y agudizándose aún en la pandemia. Nos exponían ejemplos como que les dejaban tareas, pero no les explicaban qué tenían que hacer. Había bastante inconformidad porque a algunos compañeros y compañeras se les había estado negando el acceso a la educación por falta de internet, por falta de recursos tecnológicos y que no satisfacían sus necesidades, las técnicas de enseñanza-aprendizaje de parte de los y las docentes, ¿verdad? Que no sentían que había un compromiso sincero por parte de los maestros y maestras. Entonces, es muy duro escuchar esas opiniones por parte de las y los jóvenes, pero es una realidad del 24.4% se sienten insatisfechos. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con la misma línea de ideas, les preguntábamos quién decide en el país si se respetan los derechos humanos de los jóvenes. Y ellas y ellos nos decían que algo muy interesante, que no fue la misma respuesta al momento de escuchar a las familias y a los educadores, porque a las familias y educadores les preguntábamos y ellos decían que era la PDH, que era el gobierno, que eran las instituciones, ¿verdad? Pero adolescentes y jóvenes decían que era el pueblo el que decidía si se respetan los derechos de los jóvenes.
Por ejemplo, citando a adolescentes, dice el pueblo: si nuestros derechos humanos se violan, todos nos levantamos y nos ponemos en lucha para obtener y que se den a respetar nuestros derechos. Otra adolescente nos contesta: lo deciden todos, el gobierno y la sociedad, porque el gobierno es responsable de velar por nuestros derechos y la sociedad debe practicar. También indica: nosotros mismos debemos de hacer valer los derechos. La Procuraduría de los Derechos Humanos es la que debe velar por el cumplimiento de los mismos, el presidente del gobierno de Guatemala. Pero la mayoría de los adolescentes y jóvenes indicaba que eran ellos y ellas mismas las que hacían valer sus propios derechos, ¿verdad? Asumían esa responsabilidad y ese protagonismo sobre todo. En la siguiente diapositiva vemos la pregunta que dice: ¿el sistema educativo del país respalda tu bienestar, respalda tus derechos y los de los demás? Y jóvenes nos contestaban: no, casi no, el sistema educativo es corrupto en algunos casos. Otros solo se presentan al aula sin hacer nada, dejando tareas sin explicación, recibiendo un sueldo que debería valer la pena, ¿verdad? Y otra persona nos dice: más o menos, no es al 100%, pero sí se hace lo posible y necesario, siempre dando a conocer las reglas tanto del establecimiento como de la sociedad. Y aquí vemos dos puntos de vista nuevamente dicotómicos, ¿verdad? Uno que dice que no, que el gobierno o el sistema educativo no está garantizando el bienestar, los derechos dentro de las aulas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción dentro de la administración, porque hay docentes que no asumen su papel, su rol, o porque lo que les comentaba, dejaban tareas y no explicaban bien y aún así recibían el sueldo, dicen adolescentes, ¿verdad? Y otra opinión también es que se hace lo posible que dentro del centro educativo sí se está velando por su bienestar, por sus derechos, por los demás. Y eso igual responde a las características o a los contextos, ¿verdad?, de donde vienen las personas. Y esa fue una de las respuestas. En la siguiente diapositiva, siempre con la misma pregunta: si el sistema educativo respaldaba su bienestar, sus derechos y los de los demás. Alguien más nos contesta: no respalda mi bienestar en este momento, no respeta mis derechos y excluye a muchos de la educación eficiente. No somos instruidos adecuadamente y nos dejan a nuestra suerte de si aprendemos o no. Esas fueron palabras que nosotros transcribimos de los grupos focales de parte de los adolescentes y jóvenes. Y otra de las respuestas fue: a veces porque en mi instituto no cuentan con todas las herramientas necesarias para desarrollar las clases, como por ejemplo falta de escritorios y maestros especializados en el ámbito de la clase que imparten, ¿verdad? Es una de las realidades que lamentablemente nuestro sistema tiene que decir, y no somos nosotros ni nosotras desde lo ajeno, desde nuestro punto de vista de la academia que los estamos diciendo, sino son los mismos jóvenes y adolescentes que en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Zacatepeques, Guatemala y los demás lo están compartiendo, ¿verdad? En la siguiente diapositiva preguntamos entonces, ya nos están indicando si el bienestar se cumple, si los derechos humanos están presentes, y ahora preguntamos, bueno, si conocen sus derechos humanos, si son en el centro educativo donde más se les comparte, entonces, ¿cómo lo hacen, verdad? En tu centro educativo, ¿practican actividades que promueven los derechos humanos? El 48.57% indicó que sí. El 14.28% indicó que no. Y el 37.15% indicó que no sabe, ¿verdad? Que desconoce si se practican actividades de promoción de los derechos humanos. Y a esta pregunta, entonces, de los que dijeron que sí, les indicamos cuáles eran esas actividades. Siguiente.
Entonces, aquí vamos a ir respondiendo cuáles son esas actividades, con la pregunta que dice, ¿cuáles son las diversas formas de educación y escolarización, estructuras, prácticas y relaciones relacionadas con el mejoramiento de vida de las juventudes en la reducción de la violencia y el cumplimiento de sus derechos humanos? Y en la siguiente, vemos cuáles prácticas desarrollan en los centros educativos para resguardar los derechos humanos. Y vean aquí qué interesante. Una de las prácticas que más resaltaba era el gobierno escolar, diciendo que hacían juntas directivas por clase, ¿verdad? En lo micro. De los 8 departamentos, hubo una práctica que nos interesó muchísimo, y es que ellos desarrollaban prácticas democráticas estudiantiles con el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, todo el establecimiento, no solo las aulas, sino en todo el establecimiento, se votaba, se llamaba al Tribunal Supremo Electoral para que llegaran a hacer una réplica de cómo eran las votaciones, y se hacía todo el proceso electoral, desde las actividades de promoción o publicidad de los partidos, digamos, hasta el momento de las juntas electorales, quienes iban a estar recibiendo los votos, hasta el tema de la votación como tal, ¿verdad? Entonces, estas dos prácticas positivas son las que se desarrollan para proteger derechos como a la participación, a la libre emisión del pensamiento, a poder ser electos y electas, ¿no? A participar en política. Nos llamó mucho la atención. Sin embargo, al preguntar un poco más, al introducirnos, vemos que muchas de las juntas directivas, en la mayoría de los establecimientos, eran instrumentalizadas por parte de la administración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que a pesar que era una práctica positiva, que sí fomentaba los derechos humanos, el que hubieran presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, y entre otros, esas juntas directivas únicamente se usaban para el control. Por ejemplo, que los mismos estudiantes vieran que los otros estudiantes se portaran bien, que hicieran la limpieza en el aula, ¿verdad? Que no hubiera relajo, ¿verdad? O problemas dentro de la misma clase. Y a nuestro parecer, esa práctica de instrumentalización, o sea, a través del control, responde a ese sistema colonial, ¿verdad? Que aún sigue vigente en el país y que hace que desde nuestra perspectiva adulta les usemos únicamente a los jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes, les pongamos un papel, pero ese papel sirva de control, ¿verdad? No un papel de liderazgo, no un papel para que ellos se desarrollen y se organicen, ¿verdad? Que se organicen como clase, que exijan sus derechos, que piensen en actividades para su bienestar y que de ellos mismos salgan ideas, sino únicamente para actividades de control, ¿verdad? En donde el presidente se va a quedar encargado de que nadie se esté dando copia, o que nadie vaya a salir mientras la profesora tiene que hacer una actividad en la dirección, ¿verdad? Esas son las prácticas que hemos visto, y no de interpelación en ese sentido. ¿Qué significa la interpelación? No que el estudiante venga e interpele y desde una manera respetuosa, desde una manera positiva, e interpele a sus maestros, a sus maestras, a la administración, ¿verdad? La segunda práctica que identificamos que resguardan los derechos humanos de las y los jóvenes es el contenido que se da en los cursos, ¿verdad? Estas dinámicas propias que están en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el currículum nacional base, por ejemplo, clases de valores,
en las clases de ciencias sociales, de formación ciudadana, a través de los actos cívicos, ¿verdad? Y volvemos a hacer otra vez desde un análisis de la teoría crítica de los derechos humanos y desde el enfoque colonial, cómo a pesar que pensamos que estas prácticas son positivas, que sí lo son en cierta medida, también impulsan ciertas prácticas de folclorización. ¿Qué significa la folclorización? Utilizar una cultura ajena, ¿verdad? Algo ajeno a nuestras dinámicas sociales y utilizarlo para el nacionalismo, digamos. ¿En qué casos lo vimos? En los casos en donde, más que todo en el departamento de Guatemala, Zacatepeques, un poco Zacatepeques y Chiquimula, veíamos cómo a jóvenes y adolescentes que se autoidentifican como del pueblo ladino mestizo tenían que ir vestidos o vestidas con indumentaria indígena de los pueblos originarios, ¿verdad? Utilizando algo que no les pertenece, digamos, o que no los representa como tal, sino que es parte de un pueblo en el que cohabitamos en Guatemala. Pero estas prácticas de folclorización responden de igual forma a que no se nos enseña la identidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es ser maya? ¿Qué es ser xinca? ¿Qué es ser garífuna? ¿Qué es ser mestizo? ¿Qué es ser ladino? ¿Verdad? Y seguimos folclorizando lo ajeno, lo que no nos pertenece. Y son ciertos, digamos, ciertas actitudes que no resguardan los derechos humanos, sino que también responden a discriminación, a racismo, al desconocimiento de nuestra identidad, ¿verdad? Por último, en el tema de prácticas positivas, como en el contenido de los cursos, a pesar de que sí se habla de derechos humanos en la clase de ciencias sociales, se habla de historia, ¿verdad? Se habla de formación ciudadana, se sigue transmitiendo la ideología dominante. Por ejemplo, a los adolescentes se les sigue enseñando la historia de Tecumumán y del Quetzal, ¿verdad? Que el Quetzal bajó al pecho de Tecumumán y que ahí fue cuando de la sangre de su pecho el Quetzal se puso rojo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa historia y no la hemos cuestionado, no la hemos criticado desde un punto de vista, digamos, lógico, ¿verdad? Seguimos hasta la universidad, se nos enseña la verdadera historia del país, ¿verdad? Y no que los procesos, digamos, fueron desde una colonización, ¿verdad? Sino desde la invasión, por ejemplo, cómo el que no hemos, las y los maestros no hemos podido hacer que los estudiantes critiquen, ¿verdad? Piensen de una manera divergente, diferente, crítica, y al final seguimos transmitiendo la ideología dominante, ¿verdad? Para mantener el status quo. La segunda práctica que desarrollan en los centros educativos para resguardar los derechos humanos es la protección institucional, sí, desde los maestros, maestras, directores, directoras, familias y los mismos estudiantes nos indicaban que hay bastante protección institucional, por ejemplo, no dejar entrar armas, no dejar entrar alcohol, no dejar entrar estupefacientes al establecimiento, ¿verdad? Y que sobre todo se vivieran conductas como respeto y solidaridad, ¿verdad? Esas son prácticas positivas que deben de seguirse poniendo de ejemplo. Y por último, las prácticas que desarrollan para resguardar los derechos humanos son prácticas de convivencia, ¿verdad? Únicamente, digamos, kermeses, actividades de expresión como de canto, de deportes, de ocio o de diversión, ¿verdad?
una salida a un lugar como de piscinas o algo parecido. Y creemos nuevamente que aunque se considere que son prácticas que resguardan los derechos humanos para que ellos no vayan a las drogas, no vayan al alcohol, para que estén en ocio y en diversión, no son prácticas que les despierte un pensamiento crítico, ¿verdad? O una verdadera garantía de sus derechos humanos. Por ejemplo, no se les lleva a la Casa de la Memoria, no se les lleva a lugares donde puedan conocer sobre el Holocausto, por ejemplo, a museos, ¿verdad? De ciencias naturales, de arte, de la misma historia, para que conozcan sus orígenes y la historia guatemalteca. Entonces, en conclusión, las prácticas que vemos, que nos dicen las y los actores dentro del sistema educativo, son las que vemos en pantalla y desde el punto de vista de la mayoría son positivas, pero desde un punto de vista crítico podrían mejorarse, ¿verdad? Podrían fomentar más el pensamiento liberador y emancipar a las y los adolescentes del pensamiento, digamos, del pensamiento del status quo. Sin embargo, no se ha podido aún porque las y los mismos maestros, las y los mismos docentes y administradores están alienados, ¿verdad?, al mismo sistema porque no se nos ha permitido pensar diferente, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión de esta pregunta. Vamos a la siguiente. Ya es la penúltima y dice, ¿cómo perciben y experimentan las juventudes, familias, educadores y miembros de la comunidad la violencia en las prácticas, estructuras y relaciones de la escuela? Y muy interesante el cómo perciben, está en la siguiente diapositiva. Más que todo aquí nos vamos a centrar porque ya hemos hablado sobre las perspectivas de las juventudes. Vamos a hablar sobre las perspectivas de las familias y los educadores en la siguiente diapositiva. Y un educador o educadora de Alta Verapaz nos comparte que en relación a la violencia, cómo se vive la violencia dentro de los centros educativos, cómo la perciben ellos y ellos, es que existe una política, ¿verdad? Pero la garantía de derechos es nula. Más en este contexto, hablando de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, se dieron clases virtuales sin pensar en los derechos de las personas no videntes o no oyentes. Hoy se habla de una educación virtual cuando no hay energía eléctrica, cuando no hay computadoras, no hay docentes en las escuelas, cuando los maestros son acosadores y violadores de las niñas. Debemos de hablar para que llegue el comentario a nuestras autoridades, ¿verdad? Esto nos lo comparten desde Alta Verapaz en el grupo focal que hicimos ahí. Y es una realidad que, vuelvo a repetir, no lo decimos nosotros, lo dicen ellas y ellos. Que el Ministerio de Educación no se está dando abasto, no está cumpliendo con sus obligaciones y que en las mismas prácticas educativas se ha estado respaldando o callando, ¿verdad? Una realidad a voces, que es que hay docentes en los centros educativos que violentan a las niñas, a las adolescentes, y siguen ahí, ¿verdad? Siguen ahí, no ha pasado nada. En la siguiente diapositiva, otra de las respuestas por parte de un maestro o maestra de Chimaltenango nos dice en relación a la violencia, a los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué me dicen mis compañeros? Vos, ¿por qué les están diciendo que tienen derechos? Que tienen derecho a protestar cuando nosotros los regañamos. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Y él contesta, sí, tienen derecho. Yo les decía a los jóvenes, sus derechos es cuando alguien les está tratando mal. Tienen derecho a quejarse, es decir, vamos a tomar acciones. Entonces les digo, ¿nos quitan el agua? Ah, sí, muchas gracias. ¿Nos dan agua con lodo? Ah, gracias. Solo hay que echarle azúcar y ya tenemos agua chocolatada, decía. Nos quitan la luz y todos nosotros decimos sí, no, tenemos derechos. ¿La educación gratuita? No,
si con nuestros impuestos se está pagando la educación, nos están pagando a nosotros, a los maestros, ¿verdad? Cuando usted va a la despensa, paga impuestos y esos impuestos van allá y regresan en mi sueldo. Usted me está pagando indirectamente. Entonces, desde Chimaltenango nos dicen que hay otros maestros y maestras que le decían a él que por qué les estaba hablando sobre sus derechos humanos, que no lo hiciera, porque si no iban a protestar cuando les regañaban, ¿verdad? Viéndolo desde un punto de vista negativo, cuando él les decía que al contrario, no es de que se iban a levantar en contra de los maestros o que iban a perjudicarlos a ellos porque estaban haciendo mal su trabajo, ¿verdad? Sino que es importante que ellos sepan que tienen sus derechos para no aguantar las desigualdades sociales, las injusticias que se presentan, porque si no, hasta le decimos gracias al lodo, ¿verdad? Al agua con lodo, y solo le echamos azúcar y ya tenemos agua chocolatada hacia él la ironía, ¿verdad? Y otra de las reflexiones de este comentario también es que la educación no es gratuita, ¿verdad? O sea, a pesar de que el derecho diga, que es una educación gratuita, pública, en el país, en el primario, nosotras y nosotros cada día al momento de ir a la despensa pagamos, ¿verdad?, impuestos y todo nuestro dinero se va al Ministerio de Educación, perdón. Y el ministerio, o sea, los maestros y maestras que están en el Ministerio de Educación, en el sistema público, les pagamos y por eso deberíamos de exigir mejores condiciones y que ellos tomen su verdadero rol, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vemos otro comentario desde un educador de Jalapa, ¿verdad? Que nos decía, nivel medio es el que menos cubierto por programas del ministerio está, ¿sí? De todos los programas que se escuchan de apoyo, alimentación escolar, incluso la valija didáctica, está descubierto el estudiante de nivel medio y también el catedrático. El docente de primaria goza de una valija, entonces en ese sentido, antes y después de la pandemia, el nivel medio está descuidado en este aspecto. Hablábamos de si el Ministerio de Educación está garantizando o de qué forma está violentando los derechos humanos. Y decía que el Ministerio de Educación únicamente está apoyando a primaria, ¿verdad? Sin embargo, básicos y diversificados no tienen esos beneficios. Esto nos lo comparten desde Jalapa, que no hay una valija didáctica, que no están en las condiciones adecuadas, al contrario de cómo está el nivel primario. Y eso vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? En la siguiente diapositiva. Indican desde Chimaltenango, lamentablemente en la educación pública el maestro se acomoda y tiene dentro de su pensamiento que obtener una plaza en el Estado es ganarse una beca y haber asegurado su futuro. Todo llega tarde. Miren, nos decían, el desinfectante da cólera, es agua con tinta, eso nos envían, no huele nada. Entonces, el sistema, ¿qué estamos haciendo? Jugando con los derechos de los niños, de los adolescentes, ¿verdad? Palabras muy fuertes que desde los mismos maestros y maestras nos decían. Que no hay recursos, que no están invirtiendo en básicos y en diversificar. En la siguiente. Y este es uno de los últimos comentarios que dice, el sistema educativo no garantiza los derechos de los jóvenes porque no se les presta la atención necesaria y suficiente, mayormente en el nivel medio y diversificado, para que ellos puedan llegar a la universidad y puedan ser profesionales universitarios. Se ha dado un embudo donde los alumnos que egresan de la primaria ya no tienen la oportunidad de continuar con su ciclo básico. Yo siento que se está violando el derecho a la educación. La Constitución de la República pide que la educación primaria sea obligatoria, pero eso ya no es suficiente. Se necesita más apoyo. No logran continuar los estudios. Y aquí en la siguiente diapositiva vemos por qué. Esta persona, este educador o educadora nos decía una palabra clave, que la educación en Guatemala tiene forma de embudo, ¿sí?
Y esta es la que ven en pantalla, la cobertura del Ministerio de Educación antes de la pandemia. El 93% había de cobertura a nivel primario. Sí hay educación pública para primaria. Sin embargo, después, en básicos, únicamente de todos los adolescentes y jóvenes que lograban pasar a básicos, lo cubría el 49%, ¿verdad? ¿Qué otros centros lo abordaban? Ya los colegios, ¿verdad? La educación privada. Posteriormente, para llegar al diversificado, ya no era el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación Público solo cubría el 23% y el otro porcentaje ya estaba en la educación privada. Y no digamos las y los jóvenes que tienen la oportunidad y el privilegio, porque lo vamos a llamar así en Guatemala, de llegar a la universidad. De todo el 100%, únicamente el 3% de los jóvenes de 18 a 25 años llegan a la universidad, ¿verdad? Y a la universidad estatal, digamos, a la universidad pública, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es muy mínima la cuota que se paga para poder estudiar. ¿Sí? Esos son los resultados. En ese sentido, el Ministerio de Educación no está dando una cobertura a básicos ni diversificados. ¿Quién lo está tomando? El sector privado, con altas cuotas, desde una cuota mínima podrían ser 200 quetzales hasta 2,000 quetzales, ¿verdad? Ya digamos en los colegios de élite del país. En la siguiente diapositiva. Otro de las perspectivas, porque ya hablamos de los jóvenes, ya hablamos de los educadores, ahora hablemos de qué piensan las familias, los padres y las madres, sobre todo, que ya les decía yo, que las madres eran las que estaban por el mismo sistema patriarcal y machista, ¿verdad? Que únicamente se ha dejado a la mujer la carga de la familia y de los hijos e hijas. Solo la opinión de ellas pudimos tener. A una de las preguntas que les hicimos sobre el sistema de educación actual garantiza el bienestar y los derechos de los alumnos, ellas decían que no, que había mucha discriminación a estudiantes por parte de docentes y los mismos padres, digamos, otros compañeros y compañeras, ¿verdad? ¿Discriminación en qué sentido? Que se les discriminaba por su forma de vestir, por su forma de hablar, ¿verdad? Y que por tanto esa discriminación se manifestaba en bullying, ¿verdad? Estudiantes eran víctimas de bullying y en la actualidad también desde el 2020 hasta la fecha del ciberbullying, ¿verdad? Casos como compañeros que de los grupos de WhatsApp son eliminados por haber hecho un comentario en la clase, ¿verdad? Y otro compañero viene y lo elimina o hace memes de ella o él en la misma clase que hacen sentir mal a los estudiantes, ¿verdad? Otras de las opiniones que nos compartían las madres es que no cuentan con protocolos de acción, ¿verdad? Esas son sus opiniones, por supuesto. Que los centros educativos no sabían cómo responder frente a una violación a los derechos humanos o que ellas mismas desde sus familias no sabían cómo responder a una violación de derechos humanos si se daba en el centro educativo, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer? No contaban con protocolos de acción. Y una última opinión es de que solo hay apoyo del gobierno con útiles, ¿verdad? Que no, a su parecer, no se llegan las instituciones públicas a sensibilizar a los maestros, maestras, a jóvenes, y que solo brindan útiles, nada más. Esas eran las opiniones. Siguiente, por favor. Preguntamos sobre qué lugares para tener espacios de bienestar y ejercicios de derechos humanos había, y ellas nos contestaron que el primero era el hogar, el segundo el centro educativo y el tercero la comunidad, ¿verdad? Vimos anteriormente que para los adolescentes y jóvenes el centro educativo era donde se enseñaban los derechos humanos más que el hogar, y las familias dicen lo contrario, que es
donde los adolescentes jóvenes pueden tener bienestar y pueden vivir sus derechos humanos es el hogar, ¿verdad? El centro educativo y posteriormente la comunidad. Siguiente. ¿Creen que los jóvenes y adolescentes son capaces de mediar la violencia? Lamentablemente las mamás nos dicen que va a depender mucho de la familia, que son vulnerables y carecen de madurez e inteligencia, que no tienen las herramientas, que son estigmatizados por las autoridades o que replican lo que ven en casa, ¿verdad? No se les ha concebido como adolescentes, como jóvenes que tienen las capacidades, sino que se les mira desde un punto de vista maternalista, ¿verdad? Como personas que deben seguir siendo cuidados y protegidos porque no se valen por sí mismos o sí mismos, ¿verdad? Y que también son estigmatizados por las autoridades con este mismo pensamiento adultocentrista, ¿no? En la siguiente diapositiva, ya para ir concluyendo la pregunta número 5 de cómo podemos construir entonces, después de todo lo que vimos, ya vimos que sí se vulneran los derechos humanos en los adolescentes y jóvenes, que el Ministerio de Educación no ha estado brindando los recursos, que hay mucha corrupción dentro del mismo sistema y a nivel nacional. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes y las juventudes guatemaltecas, las adolescencias guatemaltecas, que son tan diversas, porque no es lo mismo ser adolescente en zona 18 a ser adolescente en zona 18 de la ciudad capital a ser adolescente en zona 16, ¿verdad? De la ciudad capital. No es lo mismo para un adolescente estar tomando en un barrio de zona 18 a estar tomando en Cayalá, por ejemplo. No es lo mismo ser joven, ser un joven maya, ser un joven chinca, ser un joven indígena, ser un joven mestizo o ser un joven ladino. No es lo mismo vivirlo desde sus diferentes orientaciones sexuales, expresiones de género, edades, ¿verdad? No es lo mismo ser una adolescente con recursos a ser una adolescente embarazada, ¿verdad? No es lo mismo. Y por eso hablamos de juventudes, por eso hablamos de adolescencias. Entonces, ¿cómo podemos construir su capacidad? En la siguiente diapositiva, les preguntamos, porque no es que queramos hablar nosotras y nosotros, sino que les queremos dar voz a ellas y a ellos, ¿verdad? Todos los actores y actoras dentro del sistema educativo. Por eso les dijimos a los adolescentes y a las jóvenes, imagina que puedes cambiar situaciones en tu establecimiento para prevenir o reducir las violencias a tus derechos. ¿Qué acciones harías? Una de las acciones que ellas y ellos mismos nos dijeron es fortalecer a las familias, ¿verdad? Es hacer escuelas para padres, es que las familias y sus mamás, sus papás, sus abuelos, abuelas, todos los tipos de familias que existen, porque no es solo de dos papás, de una mamá, papá y de hijos, sino que en la mayoría de casos eran criados por sus abuelas, sus abuelos, sus tíos, sus tías, o un tutor o tutora legal, ¿verdad? Entonces, en la diversidad de familias, que todas las personas se pudieran involucrar y que hubiera un interés en estos temas de derechos humanos. Otra de las prácticas es que pudieran tener relaciones sanas y respetuosas, ¿verdad? Que no se permita el bullying, que haya un trato digno para cada persona. Otra práctica más es la sensibilización, que hayan procesos de formación continuos que involucren a cada grupo dentro del sistema educativo. Ellos decían que no les bastaba con que una vez al año llegara, por ejemplo, la PNC, la PDH, a dar un taller de 1-2 horas, ¿verdad? Que fueran procesos continuos. Y justo ahí nosotras hacíamos la crítica de que ¿cómo se aprende mejor? Por ejemplo, si les dijera yo a ustedes que les voy a enseñar matemáticas, pero solo la vamos a recibir una vez al año durante 2 horas. ¿Así se aprenden las matemáticas? No, ¿verdad? Es algo continuo. Ustedes me van a decir, no, Linda, ¿cómo vamos a aprender matemáticas así? La debemos de enseñar una vez al día en cada curso, ¿verdad? Una vez un curso por cada día, digamos. Es la misma lógica de pensamiento, digamos, al hablar de derechos humanos. No se puede hablar sobre derechos humanos
una vez al año, ¿verdad? Sino todos los días con el ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, que haya sensibilización continua. Por último, que existan, decían adolescentes y jóvenes, protocolos adecuados, ¿verdad? Que cada grupo dentro del sistema educativo sepa qué hacer frente a las violaciones de sus derechos humanos, a quién acudir, cómo va a responder la persona que tiene que solucionar esa violación, a qué instituciones posteriormente llegar. Esos protocolos deben de existir y que sean adecuados y sean respetuosos, ¿verdad? Una situación más que ellos querían cambiar y que están dando las soluciones, ¿verdad? Es que hayan políticas de cero tolerancia a las violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? Que no sean los mismos directores o directoras o maestras que encubran, que permitan, que callen frente a las injusticias que se dan, ¿verdad? Que las violaciones se hagan, que las exigencias a que no existan estas violaciones se hagan públicas, ¿verdad? Y sobre todo que haya un protagonismo real, ¿verdad? Que los mismos adolescentes y jóvenes sean escuchados, puedan crear, puedan tomar decisiones por y para sí mismas y para sí mismos. Esas son una de las cosas que ellos quisieran cambiar dentro de su centro educativo para que se sigan previniendo las violencias a sus derechos. Y en la siguiente diapositiva les preguntamos a las familias, a los educadores y a los mismos adolescentes qué pudieran hacer. Vamos a regresar al anterior, Daniel, por favor, y nos describieron cuatro puntos claves, desde las comunidades, desde las familias, desde las organizaciones sociales y desde el gobierno, ¿verdad? Desde las comunidades ellos querían mayor respaldo por parte de sus vecinos y vecinas, que hubiera mayor participación, que los mismos adolescentes pudieran estar en las municipalidades, en las comisiones de niñez, adolescencia y juventud, que pudieran estar en los COCODES, ¿verdad? Que pudieran ver cómo se hacían en sus comunidades, en sus barrios, en sus aldeas, en sus caseríos, cómo participaban sus vecinos y sus vecinas. En las familias, qué cambios quisieran que hubieran, que las mamás, los papás se involucraran más, que toda su familia se involucrara más en su desarrollo, ¿verdad? Que les preguntaran cómo están, si tienen problemas en sus casas, porque ellos y ellas sienten que hay una disrupción, ¿verdad? Que hay una separación actual en las formas de comunicación en las familias y en los adolescentes. Entonces la comunicación es importante. En las organizaciones sociales que se involucraran más, que hubieran procesos donde ellos, organizaciones, asociaciones civiles, llegaran a los establecimientos a comentar, a enseñar sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los educadores nos decían que ya tenían mucha carga ya de por sí en dar las clases y que pudieran respaldarse con otras instituciones, ¿verdad? Y por último, en el gobierno, la mayoría de actores y actoras dentro del sistema educativo nos decían la importancia de poder darle ese reconocimiento a la educación, ¿verdad? Que en el Ministerio de Educación realmente hiciera su trabajo, que pudiera ampliarse la cobertura desde los básicos y diversificados y que el derecho a la educación de licenciatura o de los profesorados también pudiera hacerse realidad. Siguiente diapositiva, Daniel, por favor, la siguiente. Y bueno, en la siguiente, breves minutos, a mí me gustaría preguntar si ustedes tienen comentarios, si quisieran hacer o quisieran compartir alguna duda y yo les escucho a ustedes. Me permito agradecerles por su apoyo y por haber participado en el proyecto desde su posición. Vamos a ir concluyendo este espacio. En la siguiente diapositiva, Daniel, les comparto, por si quieren tomarle screenshot, nuestras redes sociales. Está la página de Facebook que se llama RCDP Guatemala Canadá, donde todo el contenido va a estar compartiéndose desde ahí. Las grabaciones a estos espacios y los futuros artículos que vayamos a publicar con ya la información más
ampliada. Otra red de Facebook del proyecto se llama Right for Children and Youth Partnership, es la oficial de todos los países que estamos participando. Igual forma en Instagram nos pueden encontrar como @RCP Partnership y el sitio web es www.rcppartnership.org. Linda, yo si quisiera hacer una pregunta así súper rápida, con base a los resultados y pues todo el proceso investigativo que hizo el equipo de Guatemala en respecto a este tema de educación. Y es, pues ya con toda la metodología planteada, con todos los resultados recolectados, con las entrevistas recolectadas, mi pregunta es, ¿qué visiones hacia el futuro da a conocer esta investigación acerca de cómo apoyar a los menores, a la niñez y a la adolescencia específicamente en Guatemala en términos de educación? Pues vos comentas que, por ejemplo, se encuentran distintos puntos de vista acerca de cómo se sigue manteniendo el sistema educativo como tal, cómo se siguen sosteniendo algunas puntos de vista en cuanto al sistema que son un poco ya, eh, están un poco fuera de lugar con base al tiempo en que nos encontramos hoy en día. Y también se da de alguna otra forma a entender que que los chicos y chicas están interesados en participar políticamente dentro de las escuelas, y pues eso de alguna otra forma da como a vislumbrar como esa intención de que ellos más adelante participen en otras formas políticamente fuera de la escuela, pero la escuela es un espacio virtual, ¿verdad? Entonces mi pregunta, así para que hagas tal vez un comentario rápido, es, ¿qué, qué perspectivas o qué visiones a futuro nos arrojan esta investigación, y cómo estas visiones podrían apoyar a mejorar el sistema educativo o los distintos sistemas que envuelven el sistema educativo en Guatemala? Gracias, Daniel, por tu pregunta, excelente. Bueno, pudimos conocer las perspectivas de cada actor y actora dentro del sistema y creemos que sus visiones o sus sueños, sus esperanzas es que haya una mejora, ¿verdad? Al derecho a la educación. Y desde nuestro punto de vista creemos en las nuevas generaciones, digamos, que actualmente tienen más acceso a las redes sociales y son personas que ya están más politizadas, digamos, adolescentes más politizados, jóvenes que conocen ya más sobre sus derechos humanos, ¿verdad? Que esta generación actual viene más empoderada. Esa es una de las visiones que a mí, en lo personal, yo te puedo decir y les puedo decir a todas y a todos que el sistema educativo va a transformarse, por supuesto, que va a ir exigiendo mejores condiciones, una mejor calidad. Sin embargo, que a pesar de que individualmente o de forma colectiva las nuevas generaciones tienen ese ímpetu, hay muchos factores políticos, económicos y sociales que buscan mantener el estatus, ¿verdad? O sea, como está. Entonces, pero no son jóvenes, no son adolescentes los que están limitando, ¿verdad?, los derechos, sino que son las personas adultas, digamos, ya un poquito más avanzados de edad, en que a través de los mismos sindicatos, a través de la misma administración educativa, intenta callar, ¿verdad?, a los adolescentes y a los jóvenes a través de los mismos políticos, ¿verdad? En el Congreso, digamos, los gobiernos actuales, que no son nada democráticos, buscan callar. Entonces, viene una lucha, esta es la visión que le tenemos, que las generaciones quieren y están con ese ímpetu, pero que hay muchos factores que les perjudican y les limitan. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desenvuelven posteriormente. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? No sé si José Arturo Cho quería participar.
Felicidades, muy puntual en los resultados. Creemos ese es el sentir de la población educativa. Y evaluaba la chocolate con lodo y todos los argumentos que se plantearon, muy puntuales. Sin embargo, ahí no tanto la administración, tal vez me toca defender la administración, tal vez la gestión desde la misma perspectiva del aula y desde la parte política. Eh, Desde la parte política se hace cambios desde el Congreso de la República que no deja avanzar, ¿verdad? Y si no tenemos docentes, los docentes que tenemos y el proceso, eso hace que la situación de la contratación de maestros sea tan burocrática que en cada municipio que nos encontramos vamos a encontrar una deficiencia de docentes, carecemos de docentes de aula y recursos de electricidad, el desconocimiento del contexto muy acertado de los que administran el sistema educativo y por ahí el aplastamiento de algunos de los líderes, líderes educadores, así, que los esconden, los refugian en otros lados. Por experiencia, algunas situaciones que se viven en el campo nos rotan para no callar algunas situaciones de esta índole. Muchas gracias, Luis José. Claro que sí, vamos a estar compartiendo si hay otras personas que están interesadas en la diseminación de resultados en sus espacios, en sus centros educativos o asociaciones u organizaciones, pueden contactarnos a través de las redes sociales o a mi número y lo podemos replicar. Yo le voy a estar escribiendo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Feliz tarde.